Buenos días a todo el mundo. Soy Miguel Zurita, presidente ASCRI, socio de Altamar. Lo primero, espero que todos vosotros y vuestras familias estén bien en este momento tan delicado, todo nuestro apoyo, y agradeceros también vuestra presencia en este seminario online. Y quería agradecer muy especialmente a Cuatrecasas y a sus socios Soraya Sáenz de Santamaría y Jorge Canta su disponibilidad para compartir con nosotros su experiencia y sus conocimientos en este área. Este seminario sobre la suspensión del régimen de liberalización de las inversiones extranjeras se entronca dentro de las funciones esenciales de ASCRI de fomentar la formación y de dar ayuda a sus asociados. En particular, este es un área que nos preocupa enormemente. Creemos que somos parte de la solución. Se está trabajando muchísimo con las compañías para mantenerlas vivas, para que puedan ofrecer trabajo a la vuelta, y nos preocupa enormemente que determinadas medidas puedan coartar la capacidad de contribuir a la solución, y en particular nos preocupa el impacto que pueda tener esta normativa en lo que es el ecosistema de startups y de venture capital en España. Por eso nos ha parecido especialmente oportuno el organizar este seminario. Tenemos además, aunque no necesitan presentación, dos ponentes de lujo, excepcionales, y de nuevo mi agradecimiento. Soraya Sáenz de Santamaría, socia de Corporate de Cuatrecasas, abogada del Estado y vicepresidenta del Gobierno, aunque no necesite presentación, como decía, con lo cual, además de sus conocimientos técnicos, nos puede aportar su experiencia muy directa de cómo se van a tratar estos temas desde el Consejo de Ministros. Y también nos acompaña Jorge Canta, socio de Corporate, especialista en fondos, a quien todos conocéis, puesto que somos muchísimos los que trabajamos con él. Simplemente una cuestión de orden, dado que tenemos muchísima gente online, para hacerlo más ágil. Si hay preguntas, intentaremos responderlas al final, y os agradeceríamos si las podéis enviar a la dirección webinars, webinars, @cuatrecasas.com. Y se les intentará dar respuesta al final. Sin más, muchísimas gracias a todos y le cedo la palabra a Soraya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a todos por participar en este seminario. Me sumo a las palabras de Miguel cuando, manifestaba pues su apoyo y su preocupación por el hecho de que estemos todos bien, nuestras familias, y podamos superar esta etapa tan compleja y tan extraña que nos ha tocado vivir. Quizá uno de los puntos que en estos días nos está centrando más la atención en el ámbito de los despachos y en nuestro asesoramiento a las empresas son todas las novedades de distinto signo, laborales, fiscales, societarias, de derecho regulatorio, que han generado este nuevo marco provocado por la crisis del coronavirus. Uno de los puntos el que hoy tratamos, que más quebraderos de cabeza está dando a numerosas empresas en este momento, es los cambios que se han producido en el ámbito de las inversiones exteriores, de las inversiones extranjeras, entendiendo por estas las que proceden de una u otra manera, ahora lo veremos, fuera del ámbito de la Unión Europea o de la EFTA. No obstante, la regulación de las inversiones exteriores y el grado de intervención en las mismas no es algo que nazca ahora o que haya nacido hace 15 días en el debate político. Quizá, y lo escriben muchos catedráticos de Derecho Internacional, sea uno de los puntos más sensibles en que mejor se ve la conexión entre la geopolítica, la economía y el derecho. Porque el ámbito de las inversiones exteriores, ni más ni menos, es un elemento muy sensible entre las relaciones que puede existir o que existen entre los movimientos políticos y geopolíticos y su actuación dentro de la economía. De hecho,
En estos últimos meses y quizá años lo que estamos viendo es una ola de proteccionismo, una división del globo en bloques, la desconfianza, el recelo hacia el otro bloque y la necesidad de establecer medidas por parte de algunos de protección de esa economía. El segundo de los elementos que se mezcla en esta regulación es la discusión sobre el papel del Estado en esa regulación económica, hasta dónde tiene que llegar y cuáles son sus ámbitos y sus límites, el mayor o menor intervencionismo en la economía. Pero también subyace en el fondo, en este momento global que vivimos desde hace algunos años, es el estado de salud del multilateralismo, porque al final la apertura económica, la apertura en las inversiones está muy ligada a la capacidad de pacto, de acuerdo, de adopción de medidas globales en determinadas organizaciones. Y aquí en el PowerPoint centramos especialmente el acento en la Organización Mundial de Comercio y en la situación de debilidad que vive en la actualidad. Por tanto, como vemos, la regulación de este asunto, aparte de la crisis generada por el coronavirus, está en un entorno de discusión geopolítica y geoeconómica en este momento. Si vemos un poco cuál ha sido la evolución histórica, en el año 2003 en España se produjo la práctica liberalización de las inversiones extranjeras. Las compañías estaban sujetas a una declaración a efectos puramente estadísticos e informativos, pero el régimen era de liberalización. Existían algunas excepciones, algunas que se venían aplicando desde el punto de vista práctico. De mi experiencia en Consejo de Ministros, pues a mí me ha tocado tramitar autorizaciones en inversiones directamente realizadas con la Defensa Nacional, muchas de distinto ámbito, desde la fabricación de munición hasta terrenos mucho más sofisticados o las adquisiciones de inmuebles de destino diplomático de Estados no miembros de la Unión Europea. Muchos de esos edificios diplomáticos que ven ustedes serrano arriba, pues eran autorizados en Consejo de Ministros por su compra por parte de las embajadas. También existían algunas particularidades en la legislación sectorial específica, lo que siempre se ha dicho, el regulatorio, en sectores como transporte aéreo, aquí los tienen citados, minerales y otras materias primas de este origen, televisión, juego, telecomunicaciones, seguridad privada, algunas cuestiones de productos de doble uso, sectores financieros y aseguradores en los que la propia normativa específica establecía alguna u otra forma de autorización. No obstante, la ley de 2003 dejaba, si me permiten la expresión, una gatera, una posibilidad al Consejo de Ministros de suspender ese régimen de liberalización para determinadas inversiones que pudieran estar afectadas al ejercicio de poder público o al orden, la seguridad y la salud públicas. Fíjense ustedes que esta no ha sido la decisión adoptada por el Gobierno. Podía haber limitado o suspendido el régimen de liberalización para determinadas operaciones, pero a través de esta vía, por acuerdo del Consejo de Ministros, pero ha decidido optar por la fórmula del Real Decreto Ley, por innovar, por incluir en la ley del 2003 un régimen general en determinados supuestos de suspensión de la liberalización y el sometimiento a autorización. ¿Esto dónde se enmarca? Pues se enmarca también en una serie de tendencias a nivel global, no solo en Estados Unidos, sino también y muy especialmente en el conjunto de la Unión Europea. La Unión Europea en el año 2019 aprueba un reglamento de medidas para el control de inversión exteriores en lo que llama sectores críticos dentro de los Estados miembros. Como es un reglamento, hubiera sido y es directamente aplicable en España a partir del 11 de octubre de este año. No se trata de un régimen armonizado ni de un esquema de controles comunes. Será la decisión de cada Estado miembro la que regule ese mecanismo de control. Lo que sí dice es que esos mecanismos deben estar justificados por motivos de seguridad y orden público. Y da una lista de factores a tomar en consideración para la adopción de estos mecanismos que, como luego veremos, están clavados a la redacción que da el artículo 7 bis del Real Decreto Ley 8/2020, que se entienden por esos sectores más críticos o más sensibles en los que va a haber un control de la inversión mediante autorización.
Si nos vamos al derecho comparado, que veremos en la siguiente slide, vemos que en los últimos días, el 25 de marzo del 2020, la Comisión Europea ha sacado una recomendación o una guía de actuación muy ligada al COVID-19, invitando a los Estados miembros a que protejan una serie de cuestiones. Y les invita a que usen los mecanismos de control que tengan, ese derecho comparado, a establecerlos si no lo tienen, o usar las alternativas que les dé su derecho para evaluar riesgos en infraestructuras sanitarias y en suministros de este tipo. Bien, hasta ahí justificado por el coronavirus, por esta crisis, pero también en otros sectores críticos previstos en la normativa comunitaria, es decir, en esos sectores críticos a los que alude el reglamento del año 2019. ¿Y qué tienen los Estados miembros de la Unión Europea? ¿Qué Estados tienen mecanismos de control? Hay 14 Estados miembros que tienen mecanismos de control. Hay uno que verán subrayado, porque es el Estado número 15. Estos Estados tienen distintas fórmulas de control de determinadas inversiones. También las tiene el Reino Unido. Aparece como Estado número 15 porque no es un Estado miembro desde la salida, pero sí se le aplica la libre circulación de capitales durante el periodo transitorio. Lo que vaya a ser en el futuro dependerá del acuerdo que se negocie para regular ese marco de la relación futura entre el Reino Unido y el conjunto de la Unión Europea. Esto es importante, como veremos, en dos temas. Reino Unido en la aplicación del nuevo régimen hasta que desaparezca o hasta que salga el periodo transitorio, y cuál será el esquema de la relación futura que determinará también el futuro de las inversiones que provengan de ese Estado. Pero como vemos, es un movimiento de alcance superior a España, a la Unión Europea, sino que es un movimiento de carácter global. Aquí tienen una noticia muy reciente de cómo los australianos también están modificando su régimen de inversiones extranjeras siguiendo una tendencia de carácter mundial o de carácter global. No obstante, aquí han hecho los deberes quizá mejor que nosotros porque han sido muy claros en su derecho transitorio. A partir de determinada fecha, las operaciones quedan fuera. A partir de la fecha de entrada en vigor, solo las que se inicien a partir de ese momento estarán sometidas a control. Vamos ya a lo que es el régimen español, que, como digo, participa en parte de esta tendencia, pero que probablemente, por las prisas y por el momento, genera y va a generar numerosas incertidumbres. Este nuevo régimen, aprobado por la por el Real Decreto Ley 8/2020, establece qué operaciones, qué inversiones están sujetas. Y se considera que lo están aquellas en las que el inversor pase a ostentar una participación igual o superior al 10% del capital social de la empresa española, o cuando, como consecuencia de esa operación, participe de forma efectiva en la gestión o el control. Después mi compañero incidirá en alguno de estos elementos, pero este es el ámbito de la inversión. Inversiones con estas características realizadas por sujetos que estén en una de estas dos circunstancias, que sean residentes de países fuera de la Unión Europea, de la EFTA, o que, siendo residentes de países de la Unión Europea o de la EFTA, la titularidad real corresponda a residentes de fuera de ese ámbito. ¿Y qué se entiende por esa titularidad real? Cuando estos últimos posean o controlen, en último término, directa e indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto, o cuando ejerzan el control directo e indirecto de ese inversor. Por tanto, esta es la definición de operaciones sujetas, muy ligada a la condición de la extraterritorialidad, por llamarlo de alguna manera, del inversor, pero necesita algo más. Ahí verán el signo. Necesita que se den alguna de estas circunstancias. Pasamos a la siguiente slide, que son alternativas. Estamos, por tanto, ante una operación de este tipo por un inversor que es residente de fuera de la Unión o cuya titularidad última está residenciada fuera de la Unión, pero para que opere la suspensión de la liberalización y sea necesaria autorización, se requieren
alguna de estas circunstancias. Como digo, son alternativas. Bien que esa inversión afecte a determinados sectores muy ligados al orden, a la seguridad, a la salud pública, o bien que ese inversor tenga, además de esa residencia fuera de la Unión Europea o de la EFTA, algunas características particulares. ¿Qué sectores están afectados por esta suspensión? ¿Qué sectores necesita una operación de este tipo, una inversión de este tipo, autorización? Infraestructuras críticas. Después profundizaremos en lo que se entiende por tal. Tecnologías críticas y productos de doble uso, en una definición que, como veremos, es bastante amplia. Suministros de insumos fundamentales, energía en toda su amplitud, materias primas y seguridad alimentaria. Sectores con acceso a información sensible y medios de comunicación. Claro, la definición o la amplitud con que se dé o con que se regulen o se entiendan por sectores cubiertos es, desde luego, un mundo. Y por lo que estamos detectando hasta las operaciones que hemos podido participar nosotros en esta fecha, se está viendo o se está analizando ciertamente con un carácter, a nuestro juicio, un tanto amplio. El segundo de los elementos es, con independencia de la inversión, con independencia del sector, si en ese inversor residente fuera de la Unión Europea o con titularidad real fuera de la Unión Europea de la EFTA, se dan ciertas circunstancias. Si el inversor está controlado directa e indirectamente por un gobierno extranjero, por un gobierno de un tercer país no comunitario, entendiendo por tales también empresas públicas o fondos soberanos. Por ejemplo, empresas públicas controladas por el gobierno chino. Aunque vayan a comprar una fábrica de ladrillos, una pastelería, siempre y cuando se cumplan determinadas circunstancias, están sujetos a autorización, solo por el hecho de proceder de un gobierno de fuera de la Unión Europea. El segundo de los elementos, que es uno de los más controvertidos, si ese inversor ha realizado a su vez inversiones en sectores que afectan a la seguridad, al orden público, a la salud pública en otro Estado miembro, además de España. Y se citan especialmente los casos de tecnologías críticas y productos de doble uso. Y por último, si ese inversor tiene en un Estado miembro, en su Estado de origen, un tercer Estado, es decir, si en el exterior tiene, se sigue frente a él algún tipo de procedimiento judicial o administrativo por actividades delictivas o ilegales. Este es el ámbito de aplicación de la norma que, como verán, tal y como está definido, pues puede englobar o puede subsumir muchísimas inversiones. Pasamos a los elementos de tramitación. Bien. A partir de la aprobación del decreto ley, todas las nuevas operaciones, y luego veremos qué se entienden por nuevas operaciones, estarán sujetas al mismo procedimiento que hasta ahora solo se venía aplicando o a las inversiones muy ligadas a la defensa nacional. Es necesario que el que vaya a hacer la inversión, y luego haremos también, podemos hablar de los elementos que le van a pedir, mande una solicitud de autorización complementando un cuestionario a la Directora General de Comercio Internacional e Inversiones. ¿Quién es quien tramita el expediente? ¿Quién resuelve? El órgano superior, el Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Industria o del titular del departamento competente y previo informe de la Junta de Inversiones Exteriores. No será el único informe que tenga, porque al resolver Consejo de Ministros, estas operaciones pasarán por la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios y, a su vez, en las más graves o en las más importantes, a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Por tanto, el conjunto del Gobierno, es decir, todos los ministerios, analizarán esa operación primero en la Junta de Inversiones Exteriores, porque todos ellos, además del Centro Nacional de Inteligencia, están allí representados. Y de nuevo, otra vez, en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Pues el procedimiento es muy largo. ¿Qué ha pasado? Que una vez aprobado el decreto ley y una vez que entró en vigor, la tragedia fue la cantidad de operaciones que estaban en marcha y respecto de las cuales
la norma no decía nada. Solo decía en su exposición de motivos que lo que trataba de evitar es que pudiera haber adquisiciones ventajistas de empresas o sociedades cotizadas o incluso no cotizadas como consecuencia del COVID. Lo que vemos es que la fundación es mucho mayor. Pero amparándose en esa dicción literal, pues desde distintos organismos públicos se ha tratado de solventar mediante un procedimiento simplificado esas operaciones en marcha. Desde luego, la opción podía haber sido, en el Decreto Ley 11/2020, que regula esta cuestión, haber evitado la autorización para todas ellas. No ha sido esa la decisión. La decisión ha sido establecer un procedimiento simplificado, más rápido, más sencillo, para un conjunto de operaciones que eran operaciones que podemos calificar operaciones en marcha. ¿Y cuáles se ha entendido que son operaciones en marcha? Aquellas respecto de las cuales hubiera un acuerdo entre las partes o al menos una oferta vinculante en que el precio hubiera sido fijado, determinado o determinable con anterioridad al 18 de marzo, con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto Ley 8/2020. Y aquellas que, por su importe, igual o superior a 1 millón de euros, inferior a 5, entre 1 y 5 millones, se consideran de menor cuantía y están liberalizadas hasta que se revise esa cuantía. ¿Qué implica este procedimiento simplificado? Que hay que seguir pidiendo la solicitud, que va a seguir la autorización, que va a seguir pasando por la Junta de Inversiones Exteriores, que va a ser analizada, pero que se resolverá directamente por la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones sin elevarse a Consejo de Ministros con la tramitación que ello comporta, con trámites más simplificados y más breves. También se entienden de manera transitoria exentas de esta obligación de autorización aquellas, como hemos visto, inversiones inferiores a 1 millón de euros. Este es el procedimiento que nos lleva a ser conservadores y a intentar afinar muchísimo en esta autorización y en sus mecanismos los efectos del incumplimiento, los efectos de no pedir la autorización cuando sea necesaria. Primero, porque la operación llevada a cabo sin esta autorización es ineficaz, carece de validez y de efectos jurídicos, en tanto en cuanto no se legalice mediante la petición y la concesión de la autorización. Por tanto, la consecuencia es muy grave. Una operación sin esta autorización, cuando se entiende necesaria, la consecuencia es que el negocio jurídico no existe. Por eso, a veces, en alguna ocasión ha salido bien, hemos recomendado a nuestros clientes, cuando existían dudas, pedir la solicitud solicitando más bien una consulta a la Subdirección General de Inversiones Exteriores de si realmente esa operación con esos requisitos está sujeta o puede entenderse que no forma parte del ámbito de la ley. Y con una respuesta a esa consulta diciendo que se consideraba excluida, algunos eran muy ligados a la interpretación del elemento del inversor que tiene a su vez inversiones críticas en algún Estado miembro con anterioridad a la inversión en España, pues hemos tenido una consulta de carácter negativo que da tranquilidad. Además de esa falta de validez y efectos jurídicos de la operación, es una infracción muy grave cuando se lleva a cabo la operación sin autorización o faltando a la verdad en la solicitud, y puede llevar sanciones de multa desde 30.000 euros hasta el tanto del contenido económico de la operación y una amonestación pública o privada. Por tanto, va a ser necesario mucho análisis de estas operaciones, estar muy pendientes a lo que sea los precedentes de esa Junta de Inversiones, en las que además la experiencia es que el criterio que de momento está dominando es el del Ministerio de Defensa, que tiene otra sensibilidad muy ligada a la defensa nacional y a la tramitación de los expedientes que está acostumbrado, y sobre todo ver, como después abordaremos en la segunda parte de la intervención, qué puede ser el futuro
y cómo podemos quizá revertir alguno de los efectos tan graves y tan paralizantes de estas inversiones en un país como el nuestro, en que la dependencia de esa inversión exterior es muy grande y las necesidades de nuestra economía, especialmente en tiempos de crisis, lo van a ser. Doy la palabra a mi compañero Jorge Canta, que profundizará alguno de los elementos de este tipo de operaciones con especial interés para los socios de ASCRI. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Soraya, ¿no? Bueno, perdón. No consigo. Ahora, vale. Bueno, a ver, claramente el impacto, ¿no? en Private Equity y en Venture Capital, donde vamos a ver reflejados si tenemos mucho impacto o no, está claro que es en qué se van a entender por los sectores, ¿no? O sea, qué sectores, ¿no? Qué sectores estratégicos, qué se va a considerar en el alcance de la norma. Esto es clave y es clave, ¿no? Y luego comentaremos que la clave va a estar en el Real Decreto, ¿no? En qué vamos a considerar, ¿no? dentro del alcance de la norma. Como bien anticipaba Soraya, la verdad que de la redacción de la norma, pues no hay una definición clara de cuáles son estos sectores estratégicos y nos podríamos ver afectados en las operaciones, ¿no? No tanto a veces nosotros, sino nuestros inversores en una operación de exit, etcétera, o nuestros coinversores, nos podríamos ver afectados por esta regulación, ¿no? Entonces, yendo quizás a las definiciones, luego comentamos ahora infraestructuras críticas, ¿no? Que quizás tienen una definición algo más acotada, aunque bueno, nos preocupan, ¿no? Nos preocupa aquí que pueda ser ampliada. Y sin duda las dos o las tres que más nos preocupan son tecnologías críticas, ¿no? El producto de doble uso es el uso militar y civil y ya lo teníamos de alguna forma, ¿no? Pero en tecnologías críticas se establece un listado, ¿no? muy amplio, inteligencia artificial, robótica, semiconductores, que las tenéis ahí, que prácticamente pues cualquier operación en tecnología que pueda hacer un venture capital podría estar aquí incluida, ¿no? ¿Vale? Lo mismo en los suministros de insumos fundamentales. Esto hace, bueno, cualquier operación de energía que, bueno, pues desde la inversión en un huerto solar podría estar incluida aquí, o en cualquier elemento de distribución energética, y también, bueno, pues la amplitud que puede ser las actividades de seguridad alimentaria, ¿no? ¿Vale? Lo mismo nos ocurre con sectores con acceso a información sensible. Pensar aquí que se ha hablado de datos en general, ¿no? ¿Vale? De industrias, ¿no? en el que puede ser intensa su acceso a datos, y esto, pues, sin duda debe ser acotado, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí actualmente, pues la realidad, y bueno, nosotros lo hemos estudiado con profundidad, y esto también, como decía Soraya, viene del reglamento comunitario. Actualmente no hay una definición ni se acota lo que es una tecnología crítica. Entonces, es muy relevante que en el ámbito reglamentario tengamos, ¿no? ¿Vale? Que tengamos una definición y que esté acotado lo que es una tecnología crítica, ¿no? Y lo mismo, pues, en seguridad alimentaria, o que es un sector con acceso a información sensible, ¿no? No sé si aquí, Soraya, quizás muy brevemente en la parte de infraestructuras críticas, ¿no? Si nos pudieses dar algo de luz a lo que es una infraestructura crítica, que en principio es un elemento que está acotado, pero no tenemos muy claro por la redacción, ¿no? del Real Decreto Ley que esté tan acotado como lo que pensamos, ¿no? Sí, Jorge, en infraestructuras críticas realmente es un concepto acotado a las 3.500, 4.000 infraestructuras críticas que forman parte de ese listado, que es una información de carácter clasificado que se elabora con arreglo a la Ley de Protección de dichas infraestructuras críticas. Estamos hablando de una información reservada en la que
aparece el listado detallado de cada infraestructura crítica. Algunas podemos sospecharlas claramente, como pueden ser centrales nucleares o determinados sedes que constituyen las sedes de determinados poderes públicos. Otras, indudablemente, ni las podemos sospechar, que vienen ligadas al desarrollo de servicios de carácter muy esencial y muy crítico. Esas infraestructuras críticas son gestionadas por lo que se conoce como operadores de la infraestructura crítica, que sí conocen que ellos están operando una infraestructura crítica para el país y en los que se exigen además pues determinados requisitos, determinadas condiciones, determinadas prevenciones. Indudablemente el operador crítico, cuando va a recibir una inversión de las que estamos hablando, sabe que lo es y por tanto esto está claro que tiene que solicitar y comunicar al inversor esta circunstancia y solicitar esta autorización. Claro, el problema puede plantearse con otro tipo de participantes, de lo que se llaman terceras partes, que intervienen en la gestión de una infraestructura crítica, pero que no son los operadores críticos, pero que indudablemente pueden generar un riesgo a esa infraestructura. Y aquí es un elemento que me gustaría poner en evidencia con carácter general, colocándonos en la mentalidad de la protección de ese orden público, de la seguridad pública, de la salud pública. El gestor administrativo va a pensar en el riesgo asociado a esa inversión. Quizá este es el punto que nos aproxime o nos pueda aproximar un poco a cómo va a ser interpretado. Una participación en una tecnología de naturaleza crítica, una infraestructura crítica que no genera ningún tipo de riesgo, es una cosa. Pero una participación en algún tipo de tecnología cuando te puede permitir ponerla en riesgo, cuestionarla, perturbarla, es otra. Y yo creo que este es un elemento interpretativo que también nos puede ayudar a la hora de clarificar para poder entender que determinadas infraestructuras, participación en infraestructuras críticas, tecnologías, suministros, etcétera, no generan o no suponen ningún tipo de riesgo a ninguna información sensible, a ninguna infraestructura de esta naturaleza o a un suministro de carácter fundamental. Yo creo que puede ser un criterio interpretativo a la hora de plantear las solicitudes que se piden o a considerar una operación no incluida para dar ese cierto toque interpretativo que vamos a acabar necesitando, porque si no, de una u otra manera, incluso con carácter muy secundario o muy accesorio, cualquier operación en cualquier empresa al final pues puede incluirse dentro de estos ámbitos. Gracias, Soraya. Luego, respecto a las características del inversor, como bien anticipaba Soraya, a ver, los que ponemos en azul nos parece, bueno, pues es evidente cuál es su, o sea, que están muy acotados, ¿no? ¿Vale? Pero el que hemos marcado en rojo, que el inversor haya realizado inversiones en sectores que afectan a la seguridad, orden público y salud pública en otro Estado miembro, ¿no? Especialmente pues, tecnologías críticas y productos de doble uso, claro, esto pues se puede plantear que grandes fondos, ¿no?, que al final son los que tienen el voto último en la capacidad de decisión de los fondos que gestionan, pues manejando una cartera de billones, ¿no?, en inversión, pues habrán hecho alguna inversión seguramente en la Unión Europea en que sea, sea un sector estratégico. Y esto puede llevar a que, bueno, pues en una inversión en la que haya una filial, en el que tengan una filial española, pero tener en cuenta aquí es, como apuntaba Soraya, aquí ya da igual cuál es el sector al que se dedique esa empresa española, ¿no? ¿Vale? O sea, basta con que esa entidad, ¿no?, directa o indirectamente, haya hecho una inversión en un sector crítico, ¿no? Entonces, esto, pues, la verdad que debería acotarse, sin duda, en el reglamento, pero tal y como lo tenemos ahora, pues supone para cualquier inversión de fondos, de grandes fondos extranjeros, supone una limitación muy relevante, ¿no?
Vale. Bueno, hemos hecho aquí rápidamente, ¿no? ¿Cuál creemos que puede ser el impacto en tres, ¿no? En lo que afecta a los fondos, a las gestoras españolas, ¿no? En lo que os puede afectar a vosotros directamente, ¿no? ¿Vale? ¿Cuándo nos puede afectar? Bueno, pues podría afectarnos si tenemos un inversor extranjero en una FCR, en una SCR, en una SICAR que esté sponsorizada por un español, ¿no? ¿Vale? Y esa FCR invirtiese un 10% en una en una target, ¿no? ¿Vale? Esto pues daría lugar, ¿no? ¿Vale? a la obligación de autorización, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, esa target esté dentro del alcance de la norma, ¿no? Obviamente, si esa FCR, SCR ha hecho inversiones en sectores estratégicos en un país europeo, pues podríamos tener ese mismo problema. Aquí, ¿no? ¿Vale? El inversor extranjero tiene que tener un 25% y tiene que ser un único inversor extranjero que tenga ese 25%, ¿no? ¿Vale? En los casos de coinversión, pues aquí va a ser algo más problemático. Tendremos, bueno, si montamos un vehículo de coinversión y ese inversor extranjero, ¿no? ¿Vale? Tiene el 25% del vehículo de coinversión y tenemos en la target el 10%, pues tendremos un problema. Y también, bueno, obviamente, si hay una coinversión directa y el inversor extranjero tiene un 10%, ¿no? Aquí, pues, el analizar o no si montamos un vehículo de coinversión, pues será importante porque en el primer caso el inversor extranjero tiene un 2,5% de la target, ¿no? Y eso hace disparar, ¿no? ¿Vale? Por el hecho de interponer un vehículo de coinversión, hace disparar la autorización, ¿no? Aquí hay un punto respecto respecto a la participación del 10%, también tener en cuenta que, como comentábamos anteriormente, se habla del 10% o que participes efectivamente en la gestión de la compañía. Esto, pues, de momento no tenemos una interpretación clara sobre qué debe suponer la participación en la gestión, pero pues sin duda recomendaríamos que el inversor extranjero no nombrase un miembro en el Consejo de Administración, porque eso podía disparar, ¿no? Porque podría disparar la necesidad de autorización, ¿no? ¿Dónde vemos, qué operaciones problemáticas vemos? Pues que en el análisis que hemos estado realizando, pues sin duda las ventas en secundario de fondos con carteras españolas supondrán un problema, ¿no? ¿Vale? Porque normalmente estas adquisiciones, que pueden ser por fondos americanos y cualquier filial española, si esa filial está dentro del ámbito, te puede obligar a la autorización, ¿no? ¿Vale? Y sin duda, o sea, donde vemos muchos problemas en cuanto al alcance, ¿no? Y que prácticamente, pues, cualquier inversor de los que tenemos puede estar afectado, ¿no? ¿Vale? Es en la transmisión de acciones a inversores con otros intereses en la Unión Europea, ¿no? ¿Vale? O sea, aquí, ¿no? La verdad que el alcance es tremendo, ¿no? ¿Vale? No tengo, o sea, la tipología de inversiones, o sea, en cuanto este inversor haya operado en la Unión Europea en cualquier sector estratégico y hablábamos antes de los fondos, pues puede estar ya, entre comillas, contaminado, ¿no? ¿Vale? Esto hace que, bueno, pues el concepto de inversor extranjero a estos efectos también incluye al que indirectamente tenga un 25% o controle, ¿no? O controle al inversor en la Unión Europea. Pues en nuestra opinión, pues cabe decir que la sociedad gestora pues controla a todos los fondos que gestiona, ¿no? Y esto hace que una sociedad pues gestora americana, israelí, china, pues pueda estar obligada prácticamente a obtener autorización en prácticamente cualquier inversión que realice en España, porque es posible que haya
que haya realizado inversiones en sectores críticos en otros países de la Unión Europea, ¿no? ¿Vale? Y luego, bueno, pues obviamente si el exit lo hacemos a una corporate y esa corporate es tecnológica, es muy probable que cualquier tecnológica pueda caer dentro de la restricción, porque seguramente habrá hecho inversiones en sectores críticos en otros países de la Unión Europea, ¿no? O sea, por ello, bueno, doy la palabra a Sí. Para terminar, nos gustaría simplemente poner un poquito de luz en el camino de lo que puede ser el futuro de este tipo de regulaciones. Es cierto que el Real Decreto Ley 8/2020 establecía que esta norma perdería su vigencia cuando el Consejo de Ministros levantara por acuerdo la suspensión. Ese inciso ha desaparecido con el Real Decreto Ley 11/2020 y ahora tenemos la duda de su aplicación más allá del mes de vigencia después de la salida de la situación de alarma fijada por los distintos decretos de prórroga. No obstante, tenemos la sensación de que esta normativa ha venido para quedarse. ¿Y ello por qué? En primer lugar, porque el Real Decreto Ley 8/2020 ha sido convalidado en el Congreso de los Diputados y se está tramitando como proyecto de ley. Por tanto, aquí surgen dos cuestiones. Primero, va a ser incorporado con carácter definitivo a la normativa española, pero segundo, también se abre la posibilidad de algún tipo de enmienda o de mejora a su regulación. El decreto ley 11/2020 todavía no ha sido convalidado por el Congreso de los Diputados. Entre medias hay un proyecto de Real Decreto de Inversiones Exteriores, que es un proyecto anterior, el que tenemos, porque fue sometido a información pública, a todo este debate, que en muchos de sus preceptos está en abierta contradicción con la novedad del artículo 7 bis, que tendrá que ser adaptado, pero que por decisión de 3 o 4 consejos de ministros anteriores se va a tramitar con carácter urgente. Por tanto, ese es un muy buen elemento, además de la tramitación parlamentaria del decreto ley, para poder acotar, para poder interpretar, para poder limitar algunos de los efectos perniciosos de una regulación tan amplia, tan poco concreta, en un sector tan sensible como es la inversión en España. Muchísimas gracias. Jorge, te cedo la palabra y abrimos para preguntas. Sí, no, teníamos, hemos recibido por email una pregunta, o sea, cómo se van a realizar las consultas, previas y, bueno, cuánto va a durar esta norma y se prevé que se vaya a alargar, ¿no? ¿Vale? Yo creo que la segunda pregunta la ha respondido Soraya, ¿no? O sea, que esta norma, a ver, viene para quedarse. Vamos a ver en qué formato, ¿no? Pero esto tiene la pinta que, aunque sea aprobado con el COVID, no va a ser una norma que vaya a ser estrictamente para el periodo, para la situación de alarma o para el periodo de COVID, sino que, bueno, será una norma que venga para quedarse y vamos a ver cómo somos capaces entre todos de acotar algunos de los efectos más negativos de la norma, ¿no? Y luego, respecto a las consultas previas, dejo a Soraya. O sea, yo no sé cómo entiendo que hemos tenido alguna experiencia en consultas previas. Sí, Soraya. Hemos tenido una experiencia sobre una inversión que estaba prácticamente cerrada, que caía en el supuesto del artículo 7 bis 3.2, es decir, el de inversiones llevadas a cabo por inversores que a su vez tenían determinadas actividades en sectores críticos en otro Estado miembro de la Unión Europea.
Era un supuesto en que esa inversión había sido autorizada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Entonces, lo que se planteó fue, se solicitó la autorización, se rellenó el cuestionario y se puso en evidencia que, primero, era una operación que había sido autorizada en el ámbito de la competencia y, segundo, que tocaba, pero de una manera muy tangencial, porque era un caso de un inversor que tenía renovables en Holanda, pero de muy escasa cuantía y que afectaba, como digo, a ese punto del 7 bis 3b. Y aquí lo que hizo la Subdirección General de Inversiones Exteriores fue contestar a la pregunta de, en estas circunstancias y para este tipo de operación, que no era un sector sensible, era sector del automóvil, consideramos que no está sujeta, pero lo sometemos a su evaluación teniendo en cuenta el cuestionario que se ha planteado. Y la Subdirección General contestó diciendo que creía que la operación, no estimaba que la operación no estaba sujeta, no caía dentro del ámbito de la aplicación de la ley, y ahí terminó el procedimiento con la notificación de esa decisión. Pero ello no quitó al inversor de tener que plantear la solicitud, aun cuando la consulta iba destinada pues, a terminar ahí el procedimiento, como así fue. Pues no teníamos más preguntas, o sea, que nada más que agradecer a ASCRI la organización del webinar, agradeceros a todos, ¿no?, la asistencia, y luego, bueno, quedamos el email, en el email que os hemos incluido en la presentación. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, estaremos encantados de responderla. Gracias a todos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a todos.